Bien, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Acá nos encontramos el día de hoy con un crack en lo que es la seguridad psicológica, Julián Prieto. Gracias, Julián, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. La No, idea con Julián el día de hoy es tratar este interesante tema, hacer algunas preguntas que por allí hemos recopilado que son inquietudes en la comunidad, entre amigos, entre conversaciones que siempre surgen. Y bueno, conversar un poco acerca de este tema de forma distendida. Adelante, Julián. vale, pues muchas gracias por la invitación. Para mí un lujo pues poder estar aquí compartiendo de esto, hablando de este tema que realmente es muy apasionante y muy vital. De verdad que cuando te enfrentas a procesos de cambio, como que dejas cosas muy básicas que son claves y te vas como a otros niveles a abordar otras cosas y se quedan estos temas de fondo que son fundamentales y bueno, poco hablar de eso y de que me he encontrado genial lo de las preguntas porque sí, surgen ahí en esas conversaciones en la comunidad, con amigos, con clientes incluso, ¿no? Que tienen Sí. como sus dudas de este tipo de cosas y bueno, genial, maravilloso estar aquí. Para mí todo un placer, un gusto poder estar aquí en este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ti. Julián, vamos a comenzar de a poco con este tema. Habrán espectadores y participantes acá y luego los que vean el video que conocen del tema, que tienen inquietud o que es algo completamente nuevo para ellos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, según tu experiencia, en una o dos palabras, nos definas qué es eso de la seguridad psicológica, como para empezarnos a meter en tema. Ok, bueno, ahí como para ir calentando motores, tal vez de llevarlo a una o dos palabras, súper retador, pero yo me iría como en una expresión que también es muy corta, que seguridad psicológica es tal vez darnos permiso para la franqueza. Esa es como mi definición corta, Ujú. darnos permiso para la franqueza en un entorno donde estamos con otras personas, poder ser francos, ¿no? Ok, ok. A eso. Serviría desde mi punto de vista, yo lo veo como también darnos permiso a ser vulnerables, ¿no? Sí, Sí, va total, un poco de eso. Bien. también, ¿Y, total. y qué es lo que pasa que, pese a que comentabas al principio de que esta vorágine, que el mismo proceso, dejamos de lado estos asuntos o temas tan delicados y tan importantes, pero sin embargo vemos que el día de hoy se habla muchísimo de seguridad psicológica. Entonces, yo me pregunto, como a veces nos hemos preguntado con el tema de agilidad y de muchos otros temas que vemos en las organizaciones, ¿será solo algo de moda o qué es lo que está pasando? Sí, eso es bien interesante como el fenómeno que hay ahí alrededor. Porque cuando se empieza a hablar mucho de algo y empieza a aparecer como en diversos contextos, ¿no? Y que te lo encuentras como por muchos lados, pues al final no puedes, o sea, como que no puedes separarte de que sea moda, porque al final la moda es eso, ¿no? Como estar muy presente, muy en boca de todos, ¿no? En diferentes escenarios. Eh, el tema es que se nos quede solo ahí, tal vez, ¿no? Que se nos quede solo en esa superficialidad de la moda y no vaya a lo trascendente. Eh, Se habla mucho, aparece mucho porque es algo en lo que se ha empezado a hacer conciencia, Ujú, que es un habilitador fundamental para que los equipos se logren desarrollar, para que la mejora continua sea una realidad, para que la innovación sea una realidad y muy de la mano de esos procesos, ¿no? De innovación, de mejora, de agilidad, pues viene, ¿no? El tema de seguridad psicológica. Creo que se ha tenido la oportunidad como de experimentar mucho con frameworks, con ujú, métodos, con proceso. Y ahí nos hemos encontrado lo de siempre, ¿no? Que el framework está genial, está maravilloso, que eso de reunirnos todos los días, que eso de tener retrospectivas, que generar aprendizajes. eh, y en ese mismo ejercicio nos hemos dado cuenta que
que están como esos elementos, pero como que algo sigue faltando de fondo, claro. ¿no? Entonces vamos a las retrospectivas y la gente no dice lo que tiene que Mm, decir o dice solo como lo políticamente correcto y eso impide o restringe mucho el proceso de una mejora real. Entonces de claro. ahí empieza a tomar fuerza este tema de seguridad psicológica y un poco asociado a la franqueza y a lo que tú decías también y a la vulnerabilidad, ¿no? Para, en función de reconocernos como seres que necesitamos de la franqueza en nuestra interacción y que necesitamos mostrarnos vulnerables, porque pues eso somos seres humanos que no somos perfectos, que no somos infalibles, pues a partir de ahí, ¿cómo generamos realmente procesos que nos lleven a la innovación, a la mejora, a la agilidad, a lo que estemos buscando desarrollar en un equipo, ¿no? Entonces de ahí viene Claro. mucho como este boom, ¿no? De la seguridad psicológica. Y Julián, en tu experiencia con esto, volviendo al tema de la moda, cuando te encuentras en clientes donde lo están tomando así como una moda y ves que no hay esa, digamos, ese interés genuino de trabajar en la seguridad psicológica, ¿cómo lo abordas, no? Para hacerlos entender la importancia de este tema y de lo que sea de que, bueno, lo vamos a trabajar porque lo estamos viendo en las redes, la competencia lo hace, vemos que los equipos conversan de ello, pero como para hacerlo realmente genuino dentro de la organización. Hay varias formas de abordarlo, también dependiendo del momento en el que están los equipos y las mismas organizaciones. En algunos casos hasta es mejor y genial si uno está en ese momento, ni siquiera nombrarlo como seguridad Mm, psicológica. Además, porque el término también es como muy técnico, sí, ¿no? O sea, seguridad psicológica. ¿cómo Entonces, se come la, eso? claro, ¿cómo se come eso? Y la gente también suele confundirlo mucho con salud mental y con, Así, sí, aquí tenemos programa de salud mental. ajá. Sí, aquí tenemos psicólogos en la organización. Entonces, Mm, como que suele desviarse. Entonces, si no lo están manejando, si no lo están llevando, a veces es mejor empezar a hacer otras cosas para activar la seguridad psicológica sin explícitamente estarlo nombrando y luego de que se empiecen a vivenciar ciertas cosas en ese camino de activación, ahí sí ya nos podemos ir. sí. Pues miren, esto que estamos haciendo es esto que se conoce como seguridad psicológica y implica esto y esto y esto. Cuando ya lo conocen, porque lo han escuchado, porque lo han visto y porque, bueno, dicen, bueno, esto como que está en muchos lados, entonces debe ser algo Ujú, importante, ¿no? Es como el mensaje que surge o algo que de pronto debamos hacer y empecemos por allí. Eh, Hay también un camino de empezar a activar y, y empieza mucho por hacer conscientes en los equipos y al interior de las organizaciones eh, como esas creencias limitantes que habilitan o restringen una mejor interacción entre nosotros. Entonces, ujú, partiendo de ese punto, de, mira, es que eh, aquí yo creo que no puedo decir esto porque de pronto pongo en peligro mi trabajo, ¿no? Entonces, es ujú, empezar a abordarlo desde ahí para ver qué está detrás de esa creencia, que es un miedo y qué está detrás de claro, ese miedo, o sea, como esa relación también entre el miedo y la creencia. Y a partir de hacer consciente que hay miedos que muchas veces son eh, como invisibles, o sea, más que invisibles, no explícitamente nombrados, porque exacto. visibles son en los comportamientos que tenemos, Ujú, pero nadie los dice, ahí es donde uno puede tomar el tema y decir, mira, esto es lo que necesitamos trabajar y aquí es donde podemos ir desarrollando una forma que nos permita una interacción segura entre nosotros ujú, y que nos permita ir lidiando con esos miedos y mitigando un poco esos riesgos asociados a todos esos miedos que suelen darse en los entornos de trabajo y que son claro. muy normales, ¿no? O sea, no más que, no sé, por ejemplo, que muchas veces en una organización te digan, o a veces también yo, por ejemplo, lo propongo, bueno, hagamos como una pequeña encuesta para identificar estos Mm, aspectos y entonces lo primero que te dicen, y sí, pero que sea anónima. Entonces, ese sí sí, que sea anónima ya te dice que hay un miedo, o que sea, hay un porque a la miedo, gente tal no le cual. gusta como verse evidenciada en decir, no, mire, es que aquí pasa de cierta manera esto. Entonces,
de ahí ya son como red flags que puedes empezar a tomar para ir Ujú. agarrando fuerza, ¿no? Con ese Sí, tema sí. de Que a seguridad. lo mejor no es el mismo tema, no es el mismo hecho del resultado de la encuesta, sino lo que traes, ¿no? De ver cómo abordan el hecho de responder una encuesta, bien Tal sea cual, de forma anónima, en equipo, individual, exponer realmente lo que consideras que es lo correcto, que es la respuesta genuina que tú estás pensando y no la que la organización, el líder quiere escuchar, ¿no? tal cual, tal cual. Y Bien. a mí me gusta hacer también, por ejemplo, mucho un ejercicio de partir como del antiequipo, o sea, como decir, Ajá. bueno, qué seríamos, o sea, cómo seríamos un equipo nefasto, terrible, prácticamente el antiequipo del cual nadie quiere participar, qué Sí. características le daríamos, y a partir de ahí, como contrastar, bueno, de eso que pusimos qué tenemos nosotros en Sí. nuestro equipo, ¿no? Y bueno, y de ahí podemos empezar a generar o a derivar E- ya un camino de acción. Ese ejercicio que traes es súper interesante porque es como que los engaña el subconsciente, ¿no? Y después de hacer la lista, cuando lo enfrentas y esto qué está sucediendo, qué características Ujú. tenemos, se dan cuenta que como que de forma inconsciente la pusieron sobre la mesa. Así Sí, es, buenísimo, así es, buenísimo. así es. Julián, y ya nos dijiste al principio que era la seguridad psicológica. ¿Y qué no sería entonces la seguridad psicológica? ¿Qué no sería que no es ser condescendientes ni ser paternalistas? También hay que tener Ujú. cuidado con eso, no se trata De de un aceptar tema todo. exacto de aceptar todo y ser condescendientes y decir, no, es que como que hay seguridad psicológica, entonces yo puedo entrar aquí gritando a todo porque es que este soy yo y me Claro. tienen que entonces que aceptar como yo soy y no, tampoco es eso, no se trata de ese límite allí tampoco, o sea, de romper más ese límite. Tampoco se trata de paternalismos y que todos aquí muy apapachados y Ujú. todo es romántico y todo es ideal y no, tampoco se trata. Y sí, o sea, por ejemplo, no sé, un poco lo que tú mencionabas al comienzo de ser vulnerables y bueno, y es que como somos vulnerables, entonces pues ya y no hacemos nada, ¿no? No se Mm. trata de eso, Claro. sino es, por ejemplo, a partir de esa vulnerabilidad, ¿qué hacemos, no? Y cómo definimos entre nosotros un entorno que tenga en cuenta esas vulnerabilidades, pero que nos lleve a encontrar los resultados que tenemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también como con esos otros extremos hacia los cuales se suele ir. Ujú. Tampoco es un tema, o sea, tampoco es salud mental, aunque sí es un conector, digamos, de habilitar espacios de mejor o que me ayuda a mejorar la salud mental de las personas que hacen parte de un entorno de trabajo, porque también cuando no hay seguridad psicológica, empiezan a activarse y a volverse muy presentes esos riesgos psicosociales Claro. en los entornos de trabajo, ¿no? Que generan frustración, que generan el famoso burnout, que la gente Ujú. esté agotada, genere apatías, ¿no? Entonces, no es en sí, digamos, tema de salud mental, pero sí es un conector muy fuerte Claro. para una buena salud mental de las personas que hacen parte de un equipo. Y yo diría también que la seguridad psicológica no es un fin, no es algo Mm. a donde deberíamos llegar, sino es algo que Claro. debería estar presente en un continuo de una interacción de seres humanos que Exacto. buscan lograr unos objetivos y unos resultados. Ujú. Creo que el desafío es que esté presente en todo lo que hacemos, en toda la organización y no tengamos inclusive que estar explícitamente trabajando en seguridad psicológica, sino que sea parte del ADN de la organización, ¿no? Eso es lo que en el fondo buscamos. Así es, que sea muy natural, que Claro. sea parte de cómo trabajamos, ¿no? Ujú. Es eso, de cierta manera. Y de por sí ese es el desafío, porque en todos estos temas siempre, o sea, son como obvios, ¿no? Dice, cuando uno Sí. los menciona, pues sí, eso es obvio y que nos digamos lo Ujú. que hagamos, pero hazlo, ¿no? O que lo hagan las Exacto. personas, bueno, ya la obviedad de la expresión o de la narrativa
no es Ujú. tan obvia en el comportamiento y en la interacción real, ¿no? Exacto. Y ahí es donde está el desafío importante de un tema como la seguridad psicológica. Sí, y a veces esa obviedad está en la teoría, pero cuando vas en los equipos, en Total. la práctica, es lo que dice, tú te das cuenta muy rápido donde hay que trabajar este tema por la mera respuesta de una encuesta, por las actitudes que encuentras en una retrospectiva, por inclusive levantar la mano y poner una idea sobre la mesa, animarse a experimentar, ya ahí Ujú. en los comportamientos rápidamente lo ves. ¿Sí? Total, total. Me gusta lo que traías de esta parte de tampoco sea, digamos, una condición para relajar y como que aceptar todo, ¿no? Yo lo comparo cuando comentabas esto con la familia, ¿no? Con la familia donde hay una contención, donde tratamos de que haya un ambiente de confianza en donde, por ejemplo, padres y hijos puedan comunicarse, pero también hay unas normas, ¿sí? Ujú, También hay ujú. un espacio de respeto, de límites. Y es acá donde ese hilito fino, ¿no? De no confundir esa seguridad psicológica como donde entonces se acepta todo. Bien. Así es, El así otro es. día hablaba con una colega de este tema y le comentaba de la charla que íbamos a tener y ella me decía, pero es que mis jefes no se quieren involucrar en trabajar en seguridad psicológica, entonces, ¿qué puedo hacer? Y yo dije, bueno, me llevo para preguntarle esto a Julián, que es experto en el tema. Ujú. Es más común de lo que crees, porque también hay historias de vida en esos jefes, ¿no? Que han Mm, llegado a posiciones de tener a cargo sí. a otras personas, ¿no? Bueno, es tener a cargo, digamos, como en responsabilidad en los entornos de trabajo sobre un grupo de personas. Y pues lo han hecho sin nada de esto, ¿no? Entonces dicen, no, pero eso, ¿qué? Eso, bueno, Mm, y si de pronto es algo que necesiten en el equipo, pues listo, vayan y háganlo allá en el equipo, ¿no? Entonces, si es algo muy común, algo muy presente que se suele dar en los entornos de trabajo, em, no niego que es, digamos, un factor importante que más que la participación, realmente que las personas, los jefes como tal, ujú, estén dentro de el desarrollo, ¿no? Y de esa habilitación de entornos psicológicamente seguros y tienen un papel preponderante porque los seres humanos seguimos mucho el ejemplo, ¿no? claro. Entonces, si el jefe nunca se muestra vulnerable, es el que quiere sabérselas todas, es el que nunca se equivoca y no acepta que se equivocó y ese tipo de cosas, pues ese comportamiento empieza a permear muy Mm, fuertemente sobre su equipo porque siempre es como el referente, ah, porque es el jefe, ¿sí? Entonces, en ese sentido tiene un papel preponderante en habilitar espacios psicológicamente seguros, pero sin embargo eso no implica que no se pueda hacer nada por parte de los jus- demás, ¿no? Se justo te pueden iba a empezar a preguntar hacer, eso, que se me pueden alegro que empezar, siendo tan común, te lo has encontrado muchísimas veces. total, Mm, total. Entonces se pueden empezar a hacer cosas por el mismo equipo sí. porque el mismo equipo también es habilitador o no de esos espacios psicológicamente seguros. O sea, si el equipo, por ejemplo, tiene una tendencia siempre a señalarse entre ellos, Ujú, a callar voces entre ellos, entonces ahí es donde hay un espacio importante para desarrollar, ¿no? Seguridad psicológica en el mm, equipo al margen de lo que podamos hacer con los jefes, ¿no? Entonces, hay algo que se puede hacer, hay algo que se puede empezar a desarrollar, hay cosas que pueden empezar a trabajarse desde la misma perspectiva del equipo, fortaleciendo relaciones de confianza entre ellos vía esa seguridad psicológica, porque pues al final la confianza se construye a partir de lo que eh, estamos dispuestos a poner en la mesa de las interacciones que tenemos y cuando empiezan a ver cosas ocultas y que después aparecen, ahí es donde la confianza se va mm, minando, entonces ahí es donde también puedes abordar mucho el tema de la seguridad psicológica de la mano de la confianza en el equipo, del desarrollo de confianza y eso es muy valioso para los mismos equipos, ¿no? Que como claro. te digo, igual en el escenario ideal implica también
como trabajar paralelamente con los jefes, pero hay escenarios donde no se puede y si no le ven la importancia. Y me ha pasado, o sea, ahí también ha habido varias cosas, pero algunas cosas que me han pasado es cuando empiezan a ver como una dinámica de un equipo así que va construyendo una mayor cohesión, o sea, los Mm, jefes, digo, empiezan a ver a ujú, sus sí, sí, equipos construyendo una mayor cohesión en función de la confianza, y todo eso como que empiezan a, venga, ¿qué es lo que están haciendo? Es sí, como, y ahí de cierta manera abren una puertita donde algo se puede empezar a trabajar con ellos, y ahí empieza a haber un efecto mucho más interesante, ¿no? Entonces, es un poco la forma de abordarlo en esos escenarios también. O sea, no es simplemente, no, pues los jefes no se quieren involucrar y también muchas veces lo escucha de la gente, ay, esto está muy interesante, pero díselo a mi jefe, ¿no? mm, Sí, pero trabajemos aquí en varias cosas que podemos claro, trabajar desde aquí. Y bueno, y si al final allá no hay un giro, no pasa nada, no abren esa puertita o esa lucecita en la puerta para entrar con algo, igual hay cosas interesantes que podemos hacer acá. sí, sí, sí. Ujú, Ahí escuchándote, recuerdo hace unos años que estaba trabajando en una consultora donde el, siempre como que la premisa era ante algún error la búsqueda del culpable, ¿no? Los líderes y jefes preguntaban, pero ¿quién fue el responsable de ujú, esto? No sé, un error en producción o X, ¿no? Era como parte de la cultura. Y yo estaba trabajando con un equipo donde empecé a trabajar estas cositas pequeñas donde dices que no puedes hacer nada porque ya hay un nivel cultural o un comportamiento cultural de los jefes de pedir ese culpable del error o de la falla, pero sí puedes empezar a cambiar el comportamiento dentro del equipo. En esa unidad cohesionada, pequeña, puedes dar pasos. ujú, Y recuerdo que empezamos a trabajar en cambiar eso, ¿no? Cuando había alguna falla, había un inconveniente, nos íbamos a buscar bien sea la solución o qué era lo que había provocado en el entorno, en el sistema, que se dieran las condiciones para esa falla o ese error. Y costó en algunos miembros del equipo, y recuerdo que eran los más antiguos dentro de la organización, los que les costó dar ese paso. Pero pasó tal cual como tú dices, este equipo empezó a dar respuestas desde la solución del problema, desde crear procesos de contingencia que trabajaran con estas fallas y se olvidaron del culpable, ¿sí? Y los líderes empezaron a ver en ese equipo como que había algo distinto, pero de alguna forma se fueron acostumbrando a ese comportamiento, lo empezamos a cambiar sin tácitamente decir, bueno, ahora nosotros vamos a trabajar de esta forma, sino que ellos empezaron a comportarse de otra manera, a dar respuesta de otra manera. Y yo tengo una experiencia de como que el más fuerte en ese sentido, donde inmediatamente se iba a la búsqueda de esa solución y era el que decía claramente, pero ¿quién fue responsable de esto? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tocó aquello? Y cambió, pero totalmente. Fue un trabajo no de meses, o sea, más del año, me acuerdo, con ese equipo, cuando se empezó a ver ese cambio de comportamiento. Y digamos que lo rico de esto es cuando se empieza como a germinar en los otros equipos, ¿no? A ver, bueno, a ellos les está funcionando porque más tiempo inclusive y energía, esfuerzo gastaban en buscar un culpable que no llegaba a solucionar la problemática, y este equipo tenía respuestas más rápidas, olvidándose de ese comportamiento, dejándolo de lado. Y entonces los otros empiezan como a hacer esa copia, ¿no? Y eso es también lo bonito de eso. así es, así es. Bien, ¿en qué momento, digamos, es válido comenzar a trabajar la seguridad psicológica? Y te lo pregunto porque a veces dicen, bueno, es que estoy trabajando con un grupo de personas, son un grupo de trabajo, ¿sí? Y estoy trabajando en que sean un equipo y después trabajar la seguridad psicológica. ¿Hay un momento, hay una etapa o esto es indistinto? Si tengo un grupo o un equipo. En general es indistinto, es Ok. más en los espacios donde interactuamos con otros, ¿no? De por sí, puede que el abordar seguridad psicológica o empezar a construir seguridad psicológica desde etapas
en que el equipo todavía no es un equipo consolidado, Ajá. sino, no sé, apenas se están conociendo, apenas Ujú. puede llevar a que el equipo se construya también de una mejor manera, ¿no? Eh, Ahora, si el equipo está mucho más avanzado, o sea, si ya existen como equipo, vienen trabajando, se conocen mucho más y todo, también no hay inconveniente en que sea ahí. O sea, es muy indistinto tal vez al momento. No sé, tal vez me quisiera ir a estas famosas etapas de Topman, ¿no? Ajá. Del forming, Sí, storming, norming, performing. En cualquiera de en ellas cualquiera. podría estar el tema de seguridad. Incluso en esa última que le agregaron, que es cuando los equipos se separan, Sí, sí. ahí qué bonito tener seguridad psicológica y que al Ujú, para la final del equipo, despedida. claro, se Sí, puedan dar para el una cierre. despedida lo más franca Ujú. posible, lo más sincera, lo más honesta posible también entre ellos, y no como disfrazada de una falsa armonía, ¿no? Que de pronto Claro. a la luz, sí, es como, ay, qué armónico este equipo, y, no, Mm, pero por debajo cosas, dolores, heridas, que, que, que pues para sanarlas hay que hablarlas, ¿no? Y pues qué bonito que eso esté como en esos diversos momentos, ¿no? Entonces, claro. yo lo veo muy así. De por sí también he tenido la oportunidad de trabajarlo desde digamos, equipos muy emergentes o como te digo, que todavía no son equipos, ¿no? En esa Ujú. etapa tal vez del forming y del storming hay fundamental, ¿no? Pero cuando también se empieza a normalizar el trabajo de equipo y todo esto también, y de por sí, este tema de seguridad psicológica es uno de los factores que se encuentra comúnmente en equipos de alto desempeño. O sea, los equipos de alto Ujú. desempeño, Claro. o sea, uno digamos, de esos grandes orientadores que suele tener un equipo de alto Sí. desempeño, o es un gran rasgo, es Ujú. que son equipos que son psicológicamente seguros, entonces que trabajan en función de sus vulnerabilidades, que Sí. se pueden hablar de lo que necesitan hablar y no solo de lo que quieren escuchar y lo que es bonito Ujú. escuchar, sino de lo que también es difícil escuchar. Y entonces en ese sentido un feedback es mucho más efectivo porque no está como envuelto en mil rosas, que entonces no se entiende cuál era el feedback que se quería dar, sino, Sí. sí, hablan de lo que tienen que hablar, manejan y han establecido una relación con los errores de una manera diferente, y eso es Ujú. lo que los lleva realmente a ese desempeño, ¿no? Entonces, es algo que está presente, y un poco quiero irme a lo que te decía antes, que es más como un continuo, ¿no? Que Sí. debería ser parte de una normal interacción entre seres humanos. Sí. Entonces sí, tendríamos que dar unas recomendaciones desde el minuto cero. Desde ahí ya Sí. deberíamos empezar a Sí. trabajar. ¿Por qué? Porque Ah. culturalmente estamos condicionados, y ahí es donde te decía lo de las creencias y los modelos de Ujú. creencias que tenemos, estamos condicionados a que a través de, obviamente, esos modelos de creencias, pues establecemos nuestras interacciones, medimos hasta dónde vamos, qué decir, qué no decir, y pues en ese sentido es muy clave que desde esos primeros momentos como hacer conscientes esas creencias, ¿no? Que limitan o no el desarrollo de ese mismo equipo en ese momento un poco incipiente, y que teniendo en cuenta esos elementos, podemos establecer como los bloques o los puntos más claros de ajuste para que el equipo se vaya construyendo y desarrollando de una mejor manera. Total, sí. Tal cual, buenísimo, Julián. Julián, ya tenemos varias personas acá en la audiencia y a mí me gustaría preguntarles si nos dejan por ahí por el chat, nosotros los vamos a ir leyendo. ¿Cómo está la seguridad psicológica en sus equipos? Que quisieran comentarnos y si quisieran alguna recomendación, aprovechando que está Julián acompañándonos esta noche. Entonces los invito a que por el chat nos vayan dejando por allí los comentarios, ¿sí? Quería también, Julián, preguntarte, ¿te he escuchado en la comunidad hablar de errores inteligentes? ¿Qué es eso de errores inteligentes y cuál es la relación con la seguridad psicológica? Wow, ese tema de errores inteligentes también fue un grato descubrimiento dentro de todo este tema de seguridad psicológica, y también de esas cosas que vuelan la cabeza, y que, de nuevo, lo asocio a esos Ujú. modelos de creencias que tenemos frente a lo que es cometer errores o cometer fallas.
culturalmente, y esto lo hablo muy de la cultura, digamos, región, ¿no? Toda Ajá, nuestra cultura latinoamericana, sí. eh, pues los errores y fallas, eso es nefasto, ¿no? Es una cosa terrible. De por sí, yo hasta me he encontrado en entornos organizacionales donde les dicen a las personas, es que aquí no te puedes equivocar, o sea, Ujú, sí, tal y es cual. una frase muy común que uno Sí, es encuentra, es que en común. tu rol tú no te puedes Sí, equivocar, ¿no? Y eso es casi que negarnos como humanos, porque los seres humanos, pues lo que nos hace humanos es que nos equivocamos. claro. Obviamente no a propósito, bueno, en algunos casos sí a propósito, y ahí es donde ya ahorita voy a ir a Ok. eso, pero en muchos casos, y tal vez la mayoría de los casos, nos equivocamos porque somos seres humanos, porque un día no sé, llegamos con una situación que nos tiene emocionalmente mal y pues, entonces no leímos bien algo y pues ahí se cometió el error, y tomamos una decisión en función de que no leímos bien, o porque el entorno en el que estamos tiene un alto nivel de incertidumbre y pues no Ujú, podíamos anticipar lo que podía claro. pasar y pues eso nos llevó a un error, o porque hay unos temas de comunicación donde de pronto las cosas no están tan claras y hay ambigüedades importantes y en función de eso también se generó un error, una falla. O sea, hay mucho, hay como un espectro muy amplio de causas para cometer errores y para fallar. Y ahí es donde aparece en ese espectro, como una partecita de ese espectro, son errores inteligentes. Ajá, Entonces, al final lo que hace como ese espectro, ¿no? De esas causas para fallar, arma como una escala, que es genial, que va como del verde al rojo. Sí, es como una escala de esas físicas que mide la intensidad de la luz, sino que tiende más al verde, que tiende más al rojo. ajá, Y la parte que tiende más al verde es lo que se conoce como errores inteligentes, que por ejemplo son errores por ser curioso, por experimentar, por querer atravesar una incertidumbre, ¿no? Entonces son errores inteligentes porque, pues, o sea, sí, fallamos, nos sí. equivocamos, pero como por buscar, ¿no? Como con una iniciativa de búsqueda y de exploración y de curiosidad allí. Y que esa misma escala, ¿no? Va hasta el rojo, donde sí son como los errores que, que deberían ser pues yo digo, en algunos casos incluso sí hasta castigados, porque puede ser un error donde, o generar una falla donde yo lo hago a propósito por sabotear algo, y Claro, eso también claro. pasa, o sea, en los contextos de trabajo y en las Sí. interacciones entre seres humanos, también pasa que hay personas que van y hacen algo por sabotear el proceso, por sabotear lo que se está haciendo, por sabotear el proyecto, entonces ahí Ujú, sí es un error que debe ser punible, castigable, porque es a conciencia que alguien está siendo negligente en algo para sabotear algo. Entonces, eso también son errores y fallas, pero mira que son al otro lado completamente del espectro. claro. Entonces, poco a lo que me lleva a esto es yo no puedo manejar todos los errores o todo ese gran espectro, ¿no? de errores, de la misma manera que Claro. usualmente se nos queda aquí en el escenario punitivo y de castigo, sin Sí. importar la naturaleza del error, ¿no? Entonces, cuando trabajamos esto en los equipos y también con jefes y todo eso, y vemos ese espectro y claro, un tema que Te les vuela vuela la la cabeza cabeza. porque, Sí. claro, porque dicen, y también empiezan a ser muy conscientes y a tener muy presente que han cometido errores enjuiciando y valorando ciertos errores que podrían haber generado una dinámica de trabajo mejor si se hubieran manejado de otra forma diferente a la de la culpa y al señalamiento. Ah, sí. Y eso abre una posibilidad, ¿no? De resignificar nuestra relación con los errores y las fallas. Ese tema es maravilloso y Mm, por eso te digo que eso fue un descubrimiento genial dentro de todo este trabajo de seguridad psicológica y que es un gran habilitador también de la seguridad psicológica y de la seguridad psicológica y sí con un propósito muy claro y es claro. el del famoso aprendizaje, ¿no? Mm, De a los través del errores y las error. fallas. Sí, y Sí. pasa mucho que desde, como te decía hace un momento, desde las narrativas de las organizaciones, sí, que queremos que nuestra organización sean organizaciones de aprendizaje y que el aprendizaje Mm, continuo y todo, pero si no nos damos cuenta de esos matices del error y no, por ejemplo, potenciamos
el que se den unos, esos de que tienen al verde, que son los errores inteligentes, porque esos aprendemos todos, Sí. y, ¿sí? Pues eso del aprendizaje organizacional no va a ser realidad, sino se va a quedar en la narrativa simplemente. Julián, y ¿No? para abordar este tema, ¿tienes alguna dinámica o algo en particular para comenzar a trabajar con los equipos? Para abordar seguridad psicológica Los o errores los inteligentes, errores. este tema como para llevarlos a conciencia de esta gama, estas tonalidades de estos errores y donde empezamos a evaluar en dónde nos encontramos y por dónde fuimos pasando, ¿lo haces con alguna dinámica, alguna práctica, conversación? ¿Cómo lo abordas? Sí, 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 hay un disparador de esta conversación muy, muy interesante que es, por ejemplo, simplemente lanzar una pregunta, hacer tal vez por ejemplo, uno de esos mentis Ujú. sí, y preguntar, no sé, por ejemplo, eh, cosas como un equipo de alto desempeño es el que comete más errores o menos errores. No hay las dos opciones y entonces ahí la gente vota, no, pues si es Ah, de alto desempeño comete menos errores, no sé qué. sí, Entonces, sí. y ahí va, Mira. entonces contrastas, ¿no? Y, Contrastas. y Y, contrastas y las creencias que traen claro, y te también. van, exacto, porque mira la creencia tan fijada que puede estar allí asociada a esto y que te lleva a reforzar una mala interpretación de lo que es el error y lo que nos podemos encontrar. ¿No? Y entonces muchas veces pasa, y de por sí ahí, pues, después de hacer como esa medida inicial, me voy a la historia de cómo fue consolidado este concepto de seguridad psicológica, que es donde en el sector médico, ¿no? En el sector Ujú. de medicina, estaban Sí, haciendo unos estudios de equipos y de alto desempeño de equipos en, en unidades de urgencia médica ajá, que pues es algo crítico porque ahí donde los errores pues prácticamente cuestan vidas humanas, ¿no? sí. O cosas bien complicadas. Ujú. Eh, y estaban estudiando esto de los errores asociados a los equipos y salió algo totalmente incoherente. O sea, en los estudios que venían haciendo salió que los equipos de alto desempeño eran los que más errores cometían y los equipos de bajo desempeño eran los que menos errores cometían. Entonces, eso como que no tenía sentido, ¿no? Pero ¿cómo así? Y Ujú. otra vez ahí es donde viene el Claro. contraste con la creencia, ¿cómo así que si es un equipo de alto desempeño es el que más errores Ujú. comete, ¿no? Esto Entonces, debe estar mal. Este ajá, entonces resultado está errado. medimos mal, exacto, medimos Sí. mal, utilizamos mal la herramienta para medir, la encuesta, lo que fuera, y no, revisaron todo, todo estaba bien, pero no, espérame, acá hay que hacer un zoom porque aquí hay algo extraño que no es muy coherente. Entonces se van a explorar más a profundidad lo que pasaba y se dan cuenta que al final lo que pasaba es que los equipos de alto desempeño lo que hacían era transparentar los errores, no les importaba que los Mm, errores se visibilizaban porque de ahí hablaban de ellos, se nutrían de claro. ellos todos y eso los llevaba y los mantenía en ese alto desempeño. Mientras que los equipos de bajo desempeño, perdón, que Ujú. tenían menos errores, lo que hacían Los era callaban. taparlos, callarlos, que nadie se Claro. diera cuenta, ¿no? Y por eso no podían mejorar ni alcanzar a los de alto desempeño y se quedaban en ese bajo desempeño, ¿no? Entonces, este ejercicio es bien interesante porque mira que parte de un menti, luego Mm, contrasta con esto y la gente ahí también como, wow, sí, ¿no? Y también se empiezan a ver contrastados en su propia realidad, ¿no? De cuántas veces cometí un error y yo lo que hice y que nadie se vaya a dar cuenta, Angar, yo cómo lo tapo para que nadie se dé cuenta. Y ahí es donde, pues, genera un claro indicador de que tenemos un modelo de creencias que nos relaciona con el error de una forma que no nos permite capitalizar los aprendizajes de los errores y las fallas. sí, sí, tal cual. Julián, ahí nos dejó nuestro amigo Guillermo Lechuga, que nos estuvo ¿Sí? acompañando hasta hace un rato, un comentario en el chat, pero ya se tuvo que bajar, también se despidió. Nos dice, el error nos hace humanos, pero tristemente en las culturas tradicionales la carencia de errores nos hace escalar en la estructura. Fíjate y el Ujú, ejemplo que nos traías, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, ahí se Se despidió pide. ya hace un rato, pero nos Ujú, dejó un comentario. ujú. Buenísimo. Muy bueno. Este tema lo que a mí me lleva también a la reflexión y seguro a ti también que estás tan, digamos, ligado a él y tantos estudios que tienes al respecto y todo lo que trabajas con ellos en las organizaciones, lo empezamos a ver.
y en un principio comentábamos de que si era una moda, no era una moda, en las organizaciones, pero pareciera que fuera de este contexto. Y no es así. Entonces, yo quiero que nos compartas con respecto a eso, si la seguridad psicológica aplica a otros contextos. Yo sé que sí, pero quiero que les comentes a nuestra audiencia. Vale, y sí, claro que sí, no es solo de contextos netamente organizacionales o de Ujú, equipos de trabajo, también suele tener mucho valor en procesos educativos, ¿no? Por ejemplo, con adolescentes o niños, incluso de colegio y todo esto, desarrollar desde ahí, desde esas interacciones, entornos psicológicamente seguros. Además, porque también, pues lo que se ha encontrado es que de ahí surge mucho el como esta prevención, ¿no? Frente por ejemplo, preguntarnos si mm, los niños en una etapa muy pequeña van a preguntar y el profesor ya, no, dejen de preguntar, ya no están. Pues entonces, de niños aprendemos que está mal preguntar cuando no entendimos. Y entonces exacto. ya cuando estamos en una organización y no entendemos algo, vemos reflejado otra vez ese momento allá la persona que está explicando y que es el súper experto y uno no, ¿cómo le va a preguntar? Porque mejor no le pregunto y ya después miro cómo averiguo. Y ahí, mira cómo Sí. desde esos momentos tempranos Ujú, podemos llevar sí, elementos muy fuertes a ya luego entornos organizacionales. Entonces, por ejemplo, en esos entornos educativos es muy valioso. En entornos de comunidad también, de comunidades, también donde interactuamos, donde necesitamos hablar de ciertas cosas, porque pues al final las comunidades sí tienen propósitos muy nobles, muy altruistas también, pero en esa construcción, pues como es comunidad, pues hay de todo. Entonces, sí. hay que hablar de cosas difíciles, hay que establecer límites, hay que darnos feedbacks entre nosotros también de la mejor manera y un feedback muy transparente y muy, otra vez volviendo al tema de la franqueza, muy franco, Ujú, para que las comunidades también sean sostenibles. Y yo, por ejemplo, he notado que muchas comunidades se mueren, se desaparecen, caen precisamente por falta de seguridad psicológica, ¿no? Porque hay sí. alguien que quería decir algo y no, como que no, más bien no lo digo, y entonces se guarda algo y ya después por allá explotan, y entonces ya viene el tema emocional, y entonces se enfrentan y se empiezan a armar como facciones dentro y se desarmó la comunidad porque terminaron fue peleando, ¿no? Entonces, fundamental. De por sí yo vengo con un interés muy fuerte de en la misma, por ejemplo, comunidad de agilistas en general en Latinoamérica y en los diversos Ujú, países, que nos hagamos esta pregunta. Simplemente hagámonos esta pregunta y reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Qué tan psicológicamente segura es la comunidad? ¿Cuántas sí. veces quise decir algo dentro de la comunidad y más bien me contuve como para no verme expuesto al interior de la comunidad en algo que yo sé que de pronto es incómodo de hablar o de mencionar en la comunidad, o cuántas veces estuve dispuesto a controvertir a uno de esos grandes referentes de las comunidades, que también suele haber porque las comunidades también tienen Claro. eso y es Sí, es normal y es natural. normal. Ujú, Entonces es lo mismo, como yo voy a controvertir a esta persona que lleva 30 años en la comunidad, que fue los que creó la comunidad, pero si yo veo que hay algo que no, pues porque no claro. lo puedo decir. Entonces Exacto. también, mira que simplemente desde el aspecto de la comunidad también nos hagamos esa pregunta y podamos a partir de la respuesta que nos va saliendo a cada uno, ver también cómo podemos contribuir como elementos fundamentales de la comunidad, porque para eso es una comunidad, Exacto. cómo podemos también ayudar a construir una seguridad psicológica en nuestro entorno de comunidad. Entonces mira que tiene Mm, esas aplicabilidades también, incluso ya en comunidades, por ejemplo, de vivienda y de ese tipo de cosas también. Obviamente ahí también hay una aplicabilidad maravillosa, ¿no? Porque pues cuando convivimos con otra persona, no sé, en un edificio o en un condominio de casas, lo que sea, o en una aldea, ¿no? Lo que sea, en ujú, fin, pues qué genial que nutramos esa seguridad psicológica y no estemos luego solo a los gritos y a los puños, que es lo que suele pasar también claro. en entornos, ¿no? Entonces, para no llegar a esos extremos, ¿cómo vamos alimentando y beneficiándonos de desarrollar un entorno psicológicamente seguro? Entonces, ahí también tiene mucha aplicabilidad en estos Sí, otros sí, sí. contextos. Tal cual. Y qué diferente fuese el mundo si todo esto fuese tan natural, ¿no? Sí. Sí. Me causó mucha curiosidad el tema desde los niños, de colegios y cómo este tema, si se comenzara a trabajar fuertemente en estos contextos, llegáramos con otra mentalidad, otras creencias, otros comportamientos a las organizaciones, ¿no?
porque hablamos parte de eso, que es mucho de las creencias, pero es que es lo que nos fuimos formando, de la forma en que fuimos viendo el mundo, vimos cómo nos movíamos dentro de los contextos y lo que traías, el hacer una pregunta, el levantar la mano, el ser cuestionado por no saber algo, ¿sí? Ujú, O ujú. por sencillamente tener hasta una opinión diferente al resto, ¿no? ¿Sí? Sí, Y es fuerte el tema, ¿no? Y de trabajar, pero es. desde las raíces, no solo a nivel de las organizaciones cuando armamos equipos y queremos que sean equipos de alto desempeño, ¿sí? Ujú, Sino ujú. queremos formar seres humanos como de otra forma, ¿sí? Con otra forma de pensar, otra forma de actuar, ¿sí? Em, Se puede hablar esto que a veces parece tan trillado, ¿no? Del empoderamiento. Queremos el empoderamiento de los equipos y podemos hablar de ello sin seguridad psicológica. Pues la verdad no es como muy coherente Mm. tampoco, ¿no? Como decir que, sí, aquí los equipos están empoderados, pero no hay seguridad Pero no. psicológica, ¿no? O, O sin ponerle es, la etiqueta de seguridad psicológica, sí, sí, o nadie no, se puede equivocar, o no exacto, hay otra vez, experimentación, ¿sí? Aquí no exacto, nos equivocamos. Si el equipo está exacto, empoderado porque saben todo lo que tienen que hacer, toman las decisiones y no se equivocan. Qué ilógico, exacto, ¿no? Qué exacto. contradictorio. Exacto, o Ujú, eso, es un poco lo que tú dices, ¿no? No, si aquí los equipos están empoderados, pues son tan buenos que no se equivocan, y cuando vas a ver la realidad es un poco como en el caso que te decía, que lo que hacen es que están tapando todos los errores para que nadie se da cuenta, y pues ahí también exacto. el empoderamiento no es real, es un empoderamiento falso, es una ilusión, ¿no? De empoderamiento. Entonces sí hay una correlación importante entre seguridad psicológica y empoderamiento. Además que en un ejercicio de empoderamiento, otra vez, volvemos al modelo de creencias, ¿no? De lo que Ujú, concebimos como empoderamiento y el empoderamiento, como suele verse en los entornos de trabajo, es, te asignaron una responsabilidad y mira a ver ujú. cómo le haces, ¿no? Y ahí estás empoderado porque te dieron una responsabilidad mayor, pero ahí tú tienes tus capacidades, mira a ver cómo le haces, ¿no? Y el empoderamiento no es tanto eso, sino el empoderamiento más es una conversación y una negociación constante, ¿no? Entre quienes se están distribuyendo ese control que implica el empoderamiento, porque al final el empoderamiento es más eso, como que nos distribuimos el control de las cosas para ser mucho más eficientes en el manejo de todos los recursos financieros, tiempo, en fin, que tenemos a disposición para lograr un gran objetivo. Pero el empoderamiento no suele verse así, ¿no? Entonces cuando es un real empoderamiento que implica esta conversación Ujú. continua, esta negociación continua, pues qué bueno que haya seguridad psicológica porque en esa conversación, sin importar quiénes sean las partes que están allí Sí. distribuyéndose el control, pues hablan de lo que necesitan hablar. El de un lado puede decir y levantar la mano y mostrar su vulnerabilidad de, oye, esto yo no lo sé Ujú. realmente, sí, pero entonces vamos es al otro extremo y no, yo como digo que yo no, si digo que no sé, me van a echar, voy a perder el Claro. trabajo. Entonces, ahí no hay seguridad psicológica y empiezo a asumir una responsabilidad de algo que no sé y después se genera algo peor. Y en ese momento, mientras tanto, yo dándome mala vida, estresado, tratando de ahí hacer mil maromas porque definitivamente no lo sabía, en lugar en un primer momento, poder levantar la mano y decir, oye, esto no lo sé, no lo conozco, ¿qué podemos hacer para que yo me pueda Exacto. estar realmente con la capacidad de asumirlo y eso? ¿En qué me puedes ayudar? Y yo también qué tengo que poner de mí. Y ahí sí vamos construyendo un empoderamiento genuino y real. Mira la gran Ujú. diferencia que puede haber Sí, entre esas dos formas. Lamentablemente mucho de lo que se da es de esa otra forma, ¿no? sí. De aquí dirige este equipo y, por ejemplo, usualmente formatos de empoderamiento como es que tú eres nuestro mejor, el mejor técnico que tenemos, te la sabes toda, le mueves por aquí, le Ah, mueves por allá. Entonces ahora vas a liderar este proyecto y vas a liderar este equipo. Y entonces, y vas a estar empoderado en liderarlo, ¿no? Y muchas veces, esa persona que es muy buena técnicamente primero, ni le gusta como el rol de gestionar, puede que ni le guste exacto. porque su habilidad técnica es lo que le gusta y lo que lo mueve, Claro. y lo vamos a poner en un escenario donde algo que no le gusta, que no lo entiende tan bien, que no está tan capacitado para hacerlo, y mira que Ujú. entonces estamos generando un doble efecto, porque estamos quitando a alguien muy bueno técnicamente
y Ujú. estamos montando un mal líder o un mal gerente Exacto. porque de pronto él no tiene las habilidades y las capacidades que se requieren para ir liderando un equipo. Y si esa persona no puede hablar eso, no puede decir eso, no lo puede expresar, Mm, pues sí, mm, ahí es donde entra la claro, seguridad psicológica, ¿no? Y si no lo puede hacer, pues es claro. donde tenemos estos también que luego se derivan en problemas de liderazgo, en que Exacto. impactamos equipos, la persona se cansa y era muy buena y entonces se va de nuestra organización y era muy Ujú. bueno y no se aprovechó realmente su potencial. Bueno, aprovechar es una palabra tal vez fea, pero no se pudo realmente engranar o conectar de una mejor manera a esa persona con lo que buscamos como organización y por simplemente un ejercicio Claro, de un empoderamiento no llevado de la mejor manera y con exacto. una seguridad psicológica donde podamos hablar de lo que necesitamos hablar Por allí. supuesto. Porque De eso de va. paso se coloca en un lugar, digamos, tan arriba y si no hay seguridad psicológica como para hablar de esas capacidades, eso que no quiero a lo mejor hacer, de que estoy más cómodo en este lugar o donde me quiero desempeñar y no lo puedes hablar, estás prácticamente condenando al fracaso a ese colaborador, ¿sí? Sí, Y total. pasa en las organizaciones como que, bueno, pero tan bueno que era y qué pasó. Y la misma organización no entiende, bueno, pero ¿qué pasó? Si él era el ideal para el Sí, puesto, pero es que no hay espacio para tener las conversaciones realmente si él quería estar allí, si podía así estar es, allí, ¿sí? así es. O si sencillamente sí quería, pero necesitaba ayuda para recorrer ese camino y empoderarse realmente, Así es, así ¿sí? es, así es muy diferente ese camino, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy diferente. Y ahí sí hay un real empoderamiento, ¿no? Ujú, sí. Entonces, total, para mí esa correlación es muy, muy cercana. Por suerte hay organizaciones donde sí vemos que estas cuestiones Sí, ocurren, ¿sí? sí, Así sí, sí, como en la mayoría de los casos vemos todavía estas frases y vemos esto que lo utilizan por moda o que hay esta seguridad psicológica, digamos, cosmética. También hay organizaciones que están trabajando genuinamente estos temas y sí, ni sí, sí, siquiera lo trabajan, ya lo ves en el ambiente, se respira, ya es parte de la cultura, conversas con un equipo y te das cuenta y tú lo debes palpar, pero al instante siendo, digamos que trabajas bastante con este tema, que está la seguridad psicológica implantada, ¿no? Dentro de la organización y dentro de cada uno de los equipos y las personas. Ya casi se nos agotan acá los minutos, nos estuvieron por acá acompañando algunas personas hasta el final. Quisiera conclusiones, Julián, acerca de este tema, aunque esto nunca concluye, ¿no? Pero Ujú. recomendaciones, últimas recomendaciones o lo que nos quieras acá comentar para el cierre. No, tal vez como en muchos aspectos que quisiéramos realmente movilizar en los entornos de trabajo y que, no solo en los entornos de trabajo, porque vimos que puede ser aplicable a otros contextos Sí, también donde podamos estar, pero que queremos movilizarlos, pero como que siempre vemos que no, pero aquí qué voy a movilizar esto si esto es gigantesco. Algo que es muy cierto es no desestimen el poder de los pequeños pasos y de las pequeñas cosas. Es sí. muchas veces también queremos ser como ambiciosos, ¿no? Que con lo que yo haga Ujú. ya cambie completamente mi Toda la organización. organización, claro. Y bueno, o sea, puedo tener eso como un propósito allá donde voy caminando hacia allá, pero ser consciente que a través de mis pequeños pasos y de pequeños pasos que podemos hacer con el entorno más cercano, podemos empezar a movilizar cosas, ¿no? Al final no se trata tal vez, y me encanta eso que tú dijiste de que es más como que conclusión, ¿no? Porque esto es como que continúa. Y quiero tomar eso porque muchas veces, y es otra vez nuestras creencias tan arraigadas, resultadistas, ¿no? Que estamos tan adictos al resultado Sí. que olvidamos que es más importante el primer paso que el último, Ujú. ¿sí? Entonces, el primer paso puede ser un paso Sí. chiquito, pero ya nos movió, Pero ya, exacto, exacto. ya nos movió, Te ya, y atreviste a eso, darlo y ya exacto, ahí se exacto. empiezan a pasar cosas. Total, Sí, sí, entonces eso, no desestimar ese poder que tiene el primer paso, que al menos me sacó de aquí y me puso aquí. Sí, fue un pequeño sí, paso, pero ya no estoy aquí. Listo, genial, maravilloso. Entonces, eso, no esperemos
sea el momento ideal, perfecto, lo Claro. perfecto es enemigo de lo posible. Ujú. Nunca va a ser el momento ideal, siempre va a haber algo que entonces el momento ideal para dar ese primer paso es Ya, este momento, en este ¿sí? momento. Ya, ya, es el que sea en Como estén tus paso. equipos en la etapa que estén, Así es. como lo que estén haciendo. Sí. Y puede que no llegues a niveles, mm, sí, digamos, súper elevados de seguridad psicológica, pero donde Pero, desarrolles algo de seguridad psicológica va a ser claro, una ganancia súper exacto. significativa para tus equipos, para tus organizaciones, para ti mismo en el nivel personal. Vas a generar entornos más saludables de trabajo, digamos, Seguro. en el límite, o sea, sin necesidad de cambiar toda la organización. Y otra vez, no quiero tampoco que esto se vaya como al romanticismo, ¿no? La seguridad Claro. psicológica, pero simplemente haciendo esas cositas pequeñas, claramente va a mejorar mucho de la salud de la Ujú, interacción, porque vamos a ser más francos, porque vamos a empezar a resignificar los errores, a manejarlos de una manera diferente. Así no digamos, podamos cubrir absolutamente todo el espectro de lo que implica el tema de los errores, o así no nos vayamos, como te digo, a un nivel súper alto de seguridad psicológica, pero esas pequeñas cosas ya generan entornos mucho más sanos, mucho más saludables, y nos permiten a los que estamos allí realmente entrar en procesos de aprendizaje bien interesantes frente a la experiencia y a lo que va pasando en esa ujú, misma interacción. ujú. Entonces Yo, es un punto muy valioso allí. Yo retomando desde un principio cuando te pregunté que en dos palabras qué es seguridad psicológica, hasta yo me llevaría nada más para comenzar con los equipos mañana, preguntarles a ellos en dos palabras qué definan seguridad psicológica y empezar a tener esa conversación, a ver qué creen ellos que es eso, cómo se come y dar esos pequeños pasos. Hasta por Total, allí podemos comenzar. es muy útil también incluso lanzar esa pregunta. Bueno, Sí. que ustedes poner el título ahí. ¿A ustedes qué les suena de seguridad psicológica? Raro ese, pero a ver, ¿qué se les viene a la ¿Qué se le cabeza? viene Y para salen ver? cosas súper interesantes Sí. de los equipos, porque la gente suele asociarlo, pues se va mucho al concepto de seguridad, ¿no? Ajá, Se empieza como a hacer la comparación entre un entorno seguro físicamente, ¿no? Entonces, ajá. y entonces ahí como que empiezan a hacer bueno, si esto es físicamente, ¿cómo sería desde lo psicológico, ¿no? Y empiezan a salir cosas interesantes que disparan también puntos ya de acción a abordar Exacto. ciertas cosas a partir simplemente de esa Sí, pregunta. exacto. El Total, diagnóstico de qué conocen o qué creen que es seguridad psicológica y por ahí comienzas a trabajar. así es, así Buenísimo, es. Julián. Bueno, estamos súper en hora. Te agradezco de verdad, súper interesante la conversación que tuvimos, todas las preguntas que nos pudiste responder. Y bueno, nuevamente darte las gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, invitarte a otros espacios en otras ocasiones, que nos Claro que compartas temas, sí. prácticas, etcétera. Claro que sí, Edith. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio tan ameno, por dar la posibilidad de seguir divulgando este tipo de cosas, ¿no? Y Mm. compartirlo en comunidad, que es muy importante como seguir masificando este mensaje, ¿no? O sea, sacarlo también de la moda de la Mm. narrativa simplemente y llevarlo a la realidad. Y ¿Tienes, pues, Julián, pues alguna súper. charla próxima que nos quieras compartir, dejar y por allí le compartimos a la comunidad? Ah, Próxima, así bueno, estuviste abierta. recién Sí, en el estuve Ágiles Colombia y ahí En el Ágiles estuviste súper Colombia. activo. Estoy en camino del Ágiles Latam, ahí en septiembre. Ahí Ah, es probable bien. que también ponga algo de este tema, pero más llevado como a la vivencia y Sí. a mecanismos para que puedan empezar a activar este tipo de cosas con equipos. Si al final pues ya voy, digamos que todavía estoy ahí como en la decisión, es muy probable que sí, pues Ujú. lo pondré ahí en mi LinkedIn, en las redes sociales. Perfecto. Y bueno, y lo que iba a decir era que al final mm, estoy como con esa idea de impulsar un movimiento de ser activistas de la seguridad psicológica, y qué bueno Genial. que sumemos cada uno desde su posición y desde donde esté, Sí.
en ser un activista de la seguridad psicológica, porque realmente eso es algo Importantísimo. muy valioso. Ujú. Sí, ya vimos que para todo contexto. Sí. Así es, así Bueno, es. Julián, muchísimas gracias Y nuevamente. Te deseo buenas vale, noches y gracias a los que nos igualmente. acompañaron hasta el final. Vale, Nos muchas vemos. gracias. No, Vale, gracias a Gracias, que ti. estén Chao, bien. chao. Chao. vale, Gracias, con mucho Andrea. gusto. Chao. Gracias, Andrea. Chao. Chao.